Bien, mis hermanos, hoy vamos entonces vamos a desglosar este capítulo en la medida que el Espíritu Santo nos ayude. Es un capítulo que, como pudieron escuchar, narra una historia que sucedió en medio del pueblo de Israel, una vez que ya ellos habían obtenido la victoria sobre el pueblo de Jericó. Hoy vamos a estar enseñando bajo el tema santidad y consecuencias, el Erem y la desobediencia. Yo sé que Eren es una palabra nueva para ustedes. Digo, puede que alguno ya la conozca. Yo realmente me encontré con ella acá estudiando el capítulo. Y yo les voy a explicar qué es lo que es Eren. No se preocupen por eso. Santidad y consecuencias, el Eren y la desobediencia. Tras la exitosa toma de Jericó, la comunidad israelita sufre una inesperada derrota en la ciudad de Ai. Esto aquí nosotros lo podemos ver, mis hermanos, del versículo 1 al versículo 9. Ahí se narra bien y se explica bien qué fue lo que sucedió. Ahora, este fracaso se explica, según el relato, como consecuencia de un pecado cometido por uno de sus miembros. Vamos a ver cuál fue el miembro, también lo estuvimos escuchando. Lo que evidencia la relación íntima que existe entre la fidelidad a Dios, la santidad de la comunidad y el éxito en las batallas. Ahora, todo esto ocurrió en una época, todo esto ocurrió en un marco de tiempo. ¿Y en qué marco de tiempo fue que ocurrió esto? Fue en un periodo por la conquista de Canaán, de la tierra de Canaán. El pueblo de Israel se encontraba en una transición. ¿Por qué decimos que se encontraba en una transición? Porque ellos estaban transicionándose. Ellos eran un pueblo nómada, pero estaban buscando asentarse ya como nación en la tierra prometida que Jehová les había prometido ya desde mucho antes. Y había una mentalidad en esta época y quiero que sea algo que podamos tocar y podamos ver. Y esta mentalidad es en cuanto a lo relacionado, en cuanto a lo sagrado y a lo militar. Ahora, ¿cuál era el pensamiento de aquella época en cuanto a lo sagrado y a lo espiritual? Es que la sociedad o la mentalidad antigua del cercano oriente, el éxito o fracaso de la batalla estaba estrechamente ligado a la obediencia religiosa. Dense cuenta, mis hermanos, que no solo era el pueblo de Israel, sino cualquier pueblo que iba a la batalla, lo primero que hacía era consultar a sus dioses o a su Dios. Y si el Dios o el adivino que ellos tenían en aquel momento no le decía que iban a obtener la victoria, entonces ellos buscaban un pacto de paz, porque el adivino o el Dios que ellos adoraban en ese momento no le había dicho de que iban a obtener la victoria. Entonces, esto es una creencia, algo que se enmarcaba en esta época. Era la creencia que había. Ahora, la creencia era que la protección y la bendición de la divinidad garantizaban la victoria, mientras que el desvío de los mandatos divinos se traducía en derrota y calamidad. Le estoy leyendo esto solo para ubicarnos en la época, ubicarnos en tiempo y espacio, ubicarnos en lo que está pasando ahora aquí en medio de este pueblo israelita que viene de vencer a un pueblo de Jericó. Ellos pudieron ver la mano de Dios obrar en su vida. Ellos pudieron ver cómo como decimos en el buen lenguaje, sin tirar un golpe, eh, eh, este pueblo, las murallas se derribaron. Y entonces ellos pudieron obtener la victoria, pero ellos pudieron ver la mano de Dios obrar en sus vidas. Ellos vienen gozosos, como les decía, ellos vienen contentos, ellos están que lo que se les para en el frente, ellos se lo llevan por delante, porque ellos están gozosos. Entonces, nosotros podemos ver qué es lo que sucede en el fracaso de Ai. Esta es una ciudad que el pueblo, Josué
manda unos espías para que investiguen, para que vean la tierra. Y cuando estos espías regresan, lo primero que le dicen a Josué es, mira, ¿sabes qué? No es necesario movilizar a todo el ejército. Realmente ellos son un pueblo pequeño y nosotros pensamos que con 2.000 o 3.000 hombres nosotros vamos a obtener la victoria. Mm. Ellos estaban en un momento en que la fe en medio del pueblo estaba en su nivel óptimo. Ellos habían visto que Jehová de los ejércitos, el gran yo soy, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, había prometido a su líder Josué, le dijo, toda tierra que pise la planta de tus pies será tuya. Pero no solo eso, le dice, en los días de tu vida nadie te podrá hacer frente. Oigan la promesa que cargaba el líder de Israel. Entonces, esto es algo que a ellos realmente tenían el ánimo, la fe, el deseo, las ansias de, como decimos, ellos iban a tragar esa tierra. Mm. Ellos iban a conquistar todo lo que se les pusiera por delante. Ahora, algo sucedió. Algo sucedió y vamos a ver qué fue lo que sucedió. Después del triunfo en Jericó, Israel avanza hacia Ai. Sin embargo, la derrota sufrida en esta ciudad sorprende a Josué, al pueblo, ya que parecía que contaban con el favor divino. O sea, ellos van a la guerra contando con que tienen el favor de Dios, pero no contaban con lo que había sucedido en Jericó. Ellos desconocían de un acto que había sucedido en Jericó. Ellos no tenían conocimiento de lo que había sucedido en Jericó. Y dice y el versículo 3 dice, y volviéndose a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2.000 o 3.000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. En otras palabras, mis hermanos, esto es pan comido. Esto es algo que para Jehová, si Jehová está con nosotros, nosotros vamos a derrotar a ese pueblo. En lo que menos ustedes se piensen, ya nosotros estamos de regreso con la Mm. victoria. Ahora, dice que los de Ai los hicieron huir. Ellos voltearon la espalda a los de Ai. Los de Ai los persiguieron y aún alcanzaron a matar 36 de ellos. Mm. No solamente se turbó Josué, sino todo el pueblo. Y dice, y la escritura establece de que Josué rasgó sus vestidos delante del arca. Se postró, no solo él, sino dice que los ancianos de Israel también. Se postraron, rasgaron sus vestidos, echaron ceniza sobre su cabeza y comenzaron a clamar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está sucediendo? Entonces ellos comienzan a lamentarse. Josué convoca a Dios y se le revela que la mano de Yahweh no estuvo sobre ellos. Debido a una transgresión, se evidencia que el problema no era la capacidad militar que tenía Israel, sino la desobediencia a las instrucciones divinas. Eso es lo que podemos Mm. ver acá, eso es lo que podemos palpar aquí. El problema es que hubo desobediencia, hubo Ujú. una transgresión, hubo pecado y lo único que aparta o separa a Dios del ser humano es el pecado. Eso es lo que Amén. hace distinción, lo que hace separación entre Dios y el hombre. Amén. Mm. Ahora Dios confronta a Josué, pero quiero que antes que veamos acá, vamos a escuchar, yo voy a leerle el clamor que hace Josué junto a los ancianos frente al arca, después que él rasga sus vestidos y se cubre con ceniza su rostro. Vamos a ver, escuchen el clamor, dice, ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a todo este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? ¿A qué le suena esto? ¿No le suena familiar este clamor?
¿No les suena familiar este clamor, mis hermanos? Sí, se quejaban desde que salieron ¿Se Cuando acuerdan salieron de cuando? Egipto, ya, desde que salieron de Sí, Egipto en el el desierto, pueblo. se quejaban por todo. Ajá. Amén. querían volver a la esclavitud. Específicamente, recuerdan cuando el pueblo de Israel se encontraba eh, sin salida, que tenían al frente al Mar Rojo y detrás tenían a los egipcios. Amén. Y ellos Amén. comenzaron a murmurar y comenzaron a decir, tenían que habernos dejado en Egipto, ahora aquí vamos a perecer, nos van a matar. O sea, sí. El mismo lamento, mis hermanos. Quiero hacer una aclaración. Cuando ellos rasgaron sus vestidos y se postraron, no fue frente al arca, fue frente al tabernáculo. Recuerden que el arca se encontraba en el lugar santísimo y allí solo tenía acceso el sacerdote. Bien. Entonces, mis hermanos, dice, ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? ¿Por qué? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? O sea, ellos están lamentando delante del Señor. Ellos están en este momento afligidos. Ellos están turbados. Ellos están en shock. Ellos están que no entienden qué es lo que ha pasado. Habiendo Jehová prometido que no, que íbamos a conquistar, a entrar a una tierra que nos había sido prometida, una tierra que íbamos a conquistar, una tierra que nos había sido prometida desde generaciones anteriores. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando nuestro líder carga una promesa que nadie le podía hacer frente? ¿Qué pasó cuando nuestro líder tiene una promesa que toda tierra que pise la planta de sus pies va a ser de él? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Ellos están turbados. Entonces Jehová confronta a Josué y Jehová le habla a Josué. Después de la derrota de Israel en Ai, Josué se postra en tierra con angustia, como les estaba diciendo. Pero Dios le responde de una manera tajante. En el versículo 10 y el 11, Dios le dice a Josué que se levante, pues Israel ha pecado. Les decía a mis hermanos, el pecado es lo único que hace separación, único que hace distinción entre Dios y los hombres. Bendito sea Dios. No es solo un problema de estrategia militar, es un problema espiritual. Alguien ha tomado lo que estaba bajo el anatema, dedicado a destrucción, violando el pacto de Dios. Dedicado a destrucción. Aquí quiero hacer una pausa y les voy a explicar la palabra que le dije al principio y es Eren. Eren es una palabra hebrea que significa voto de destrucción o dedicado a destrucción. En aquel tiempo hubo varias ciudades que cayeron bajo este voto, como por ejemplo Jericó. Jericó estaba bajo el voto del Eren. Por eso Jehová le dijo a ellos, cuando entren, acaben con todo. No quiero que dejen nada. Porque estaba destinado a destrucción. Esto es lo que quiere decir Eren. Más adelante vamos a seguir viendo este término porque el objetivo del Eren también era para que pudiera prevalecer en el pueblo lo que era la santidad, lo que era para que lo espiritual, para que se mantuvieran puros, para que no se contaminasen. Este era el objetivo del Eren. El Eren no solamente se le aplicaba a las ciudades, sino también a aquella persona que pecaba, también caía bajo el voto del Eren, que era destrucción total. Y esto es lo que quiere
decir el significado de la palabra Eren. Entonces, aquí podemos ver que Dios le dice a Josué, levántate porque el pueblo ha pecado. Ahora, hay algo que pudiéramos ver aquí, y es que si la costumbre de la época era que los líderes de los ejércitos convocaran a su Dios antes de ir a la batalla, Josué no convocó a Dios antes de mandar a los hombres ahí. Quizás si lo hubiese hecho, le hubiese sido revelado de antemano, no vayas contra él. La palabra no registra que él consultó a Dios antes de ahí. Por tanto y demás, había un desconocimiento de lo que había sucedido en medio del pueblo. Ahora, como consecuencia, Dios declara que no estará con Israel hasta que se quite el pecado de en medio del pueblo. Aquí se ve que el pecado de un individuo afecta a toda la comunidad, afecta a todo el pueblo. Cuando hay pecado, Dios es santo, mis hermanos. El Dios ser santo, Él no tiene relación con el pecado. No hay manera que Él pueda estar donde hay pecado. Por tanto y demás, Él le dice, el pueblo, hasta, yo no volveré a estar con ustedes hasta que no se quite el pecado del medio del pueblo. No hay manera, no hay forma, no hay vía de que yo pueda estar nuevamente con ustedes hasta que no se quite el pecado del medio del pueblo. Y Dios ordena que el pecado, que el pueblo se purifique y se prepare para la investigación del pecado, estableciendo que quien sea descubierto será destruido. Ahora, quiero que vean este detalle. El Señor ordena que el pueblo se purifique, que el pueblo se santifique. Cuando el pueblo no había pecado, el pueblo en sí. Hubo una persona del pueblo que pecó, pero no el pueblo. Y es que, mis hermanos, como decimos, una papa podrida pudre todo el saco. Realmente en medio del pueblo había pecado. En medio del pueblo había contaminación. Y aunque las personas del pueblo de Israel directamente no hubiesen pecado, había que purificarse. Había que santificarse. En el versículo del 14 y 15 dice, os acercaréis pues mañana por vuestras tribus. Y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias. Y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas. Y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido, el anatema, será quemado. Él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Eso es lo que yo les explicaba a mi hermano, que quedaba entonces bajo el voto de destrucción, que es el Erem. Va a ser destruido no solo él, sino va a ser destruido él, toda su casa y todas sus cosas. Y recuerden que les dije que el Erem era para evitar que el pueblo se contaminase. Por eso no solamente era el hombre, sino él, su casa y con todas sus cosas. Había que arrancar de raíz todo lo que fuera abominación a Jehová. Ahora, si pudieron escuchar, dice que Jehová dice que los va a buscar primero por tribu, luego por familia, luego por varones y luego por casa. Josué sigue las instrucciones de Dios y procede a un proceso ordenado. Se presentan las tribus, como les decía, y dentro de las tribus quedó señalada la tribu de Judá. Luego se selecciona la familia de Sera, luego la casa de Zabdí, hasta llegar a Acán. Todo esto es un proceso, mi hermano. Esto no fue de la noche a la mañana. Hubo que reunir al pueblo
y Jehová a hablar, porque dice que Jehová, la palabra dice que Jehová fue el que reveló. Oigan lo que dice el versículo 16. José, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus. O sea, estaban todas las tribus delante de Josué. Y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera, por los varones fue tomado Zabdí. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomada Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Jehová estaba revelando. Ahora les decía que todo esto es un proceso, mi hermano. Primero hubo que reunir las tribus y salió Judá. Luego se reúnen con la tribu de Judá y entonces queda seleccionada una familia. Después de ser seleccionada la familia, se reúnen entonces con esa familia. Y entonces que sale la casa de Zabdí. Luego hay que reunirse con la casa de Zabdí hasta llegar acá. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Dios está revelando el pecado de manera progresiva, dándole tiempo a Acán para confesar, pero él permanece callado. Esto no es algo que fue, como les decía, de la noche a la mañana. Hubo un proceso. Él pudo haberse acercado a Josué y decirle: mira, Josué, no busques jamás a nadie. Yo fui la persona que pecó. Yo fui la persona que tomó del anatema. Yo fui la persona que trajo el pecado en medio del pueblo. Pero sin embargo, quizás él pensó: no, nunca van a descubrir que soy yo. Yo lo tengo bien escondido. Lo cierto es que el tiempo para él poder confesarse y arrepentirse se le dio. Y yo le puse aquí abajo: Dios da oportunidades para el arrepentimiento antes del juicio. Nosotros hemos creído, mis hermanos, en un Dios de misericordia, un Dios de oportunidades, un Dios que la palabra revela y dice que su objetivo no es aniquilarnos o matarnos a todos, no, dice que su objetivo es que todos procedamos al arrepentimiento. Eso es lo que él quiere. No es juzgarnos, no es matarnos, y por eso él nos da tiempo. Acán pudo haberse confesado, pero decidió no hacerlo. Y el no hacerlo, desgraciadamente, tuvo consecuencias. Sabemos, mis hermanos, que el pecado tiene consecuencias. La desobediencia ante Jehová tiene consecuencias. Ahora, Josué le dice a Acán en el versículo 19: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Yo estaba leyendo, mis hermanos, estaba estudiando este capítulo, y esto fue algo que me llamó la atención. Un hombre que ha cometido pecado, un hombre que evidentemente el temor de Jehová no está en él, porque teniendo una instrucción de que todo debía ser quemado y destruido, él decidió tomar del anatema. Y Josué le dice a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Mis hermanos, resulta ser que cuando él le dice: da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, no le está diciendo que dé gloria y alabanza literalmente, como usted y yo podemos hacerlo. No le está diciendo alaba a Dios, alza tus manos al cielo y glorifícalo. No, 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 no. Este no es el contexto. Esto no es lo que le está queriendo decir. No es de una manera literal. Él le está diciendo: declara ahora lo que has hecho, no me lo encubras. El problema es, mis hermanos, que la razón es que cuando tú reconoces o la persona reconoce que ha pecado, esto alaba al Señor. Esto reconoce quién es Dios.
la acción de reconocer que usted o que nosotros hemos pecado delante de Dios es una manera de adorar, es una manera de alabar, es una manera de reconocer que hemos quebrantado un mandamiento, que hemos quebrantado estatutos, ordenanzas, instrucciones. Eso es una manera de adorar, es una manera de alabar. Y esto es lo que él le está diciendo. Declara ahora lo que has hecho. Dar gloria a Dios no significa alabarlo en este contexto, sino reconocer la verdad del pecado. La confesión exalta la justicia de Dios. El pecado suele empezar con la codicia, sigue con la acción oculta y termina en consecuencias graves. Normalmente solemos asociar, mis hermanos, el término codicia con el dinero o la riqueza. Sin embargo, cuando tú buscas la etimología de la palabra codicia, codicia significa un deseo vehemente por algo. No solamente son las riquezas. Usted puede codiciar una mujer, usted puede codiciar un hombre, usted puede codiciar un trabajo, usted puede codiciar una casa. Entonces hay muchas cosas que se pueden codiciar. No solamente, o sea, solemos relacionarlo con la riqueza o el dinero, pero lo cierto es de que cuando buscamos el significado es, como les decía, un deseo vehemente. Es algo que usted desea con toda su fuerza. Es algo que usted quiere obtener al precio que sea necesario. Entonces el pecado suele empezar con la codicia. Hay algo que tú codicias y al codiciarlo dice que después sigue con una acción que es oculta, porque eso es lo otro, nadie peca a ojos de todo el mundo. Sigue con una acción oculta. Y esto fue lo que hizo Acán. Acán lo primero que hace es, él codicia lo que él vio. Luego lo siguió la acción oculta. Él agarró el manto babilónico, el lingote que pesaba 50 ciclos, cogió algunas piezas de plata, dinero, y lo ocultó. Eso fue una acción oculta que él hizo. Y entonces esto al final termina con graves consecuencias. Vamos a ver cuáles son estas consecuencias. Y es la consecuencia fue, mis hermanos, el castigo. Hubo un castigo que para muchos pudiera ser quizás demasiado radical, quizás un castigo demasiado cruel, demasiado fuerte. Lo cierto es que había que aplicarle Erem. Una vez identificada la culpa, se procede a la ejecución de Acán y su familia. Dice que sus hijos, sus hijas, su ganado, todas sus cosas fueron quemadas, incluso la tienda. Todo fue quemado. Los apedrearon en el valle de Acor, lo llevaron al valle de Acor. Acor significa maldición o maldito o destrucción. Y allí fue donde lo llevaron, a él y a su familia. Y al quedar, como yo les decía, bajo el término del Erem, por haber cometido anatema, entonces debía ser destruido. El castigo ejemplar resalta que la santidad es un requisito indispensable para la relación entre Dios y su pueblo. La santidad, mi hermano, en medio de nosotros, es algo que es indispensable para la relación que nosotros podamos tener con nuestro Dios. Debemos practicar la santidad, debemos santificarnos cada día, debemos consagrarnos cada día para nuestro Dios, evitando así consecuencias, porque todo pecado trae consecuencias. Hoy en día, gracias a Dios, no se practica el Erem, pero lo cierto es de que todo esto sigue siendo relevante el día de hoy, a día de hoy. A veces Dios quiere hacer muchas cosas en medio de su pueblo. Y por culpa de que quizás alguien dentro del pueblo
esté en pecado, no esté viviendo una vida recta delante de Dios, eso detiene, eso no deja que Dios pueda obrar con libertad. Porque como les decía mis hermanos, el pecado hace separación entre Dios y los hombres. En este capítulo, a través de la narrativa del fracaso en Ai, la identificación del pecado de Acán, podemos sacar una enseñanza. Y es la enseñanza que hay, la enseñanza es la relación que hay entre la obediencia a Dios, la santidad y el bienestar de la comunidad. Aunque la práctica del Eren y la circunstancia, como le estaba explicando, específica de la conquista, ya no se aplican hoy en día, la necesidad de mantener una integridad moral y espiritual y la responsabilidad individual dentro de una comunidad sigue siendo relevante hoy en día. El relato invita a reflexionar sobre cómo las acciones personales pueden impactar el bienestar del colectivo. Mis hermanos, lo cierto es de que por culpa de un hombre, de la codicia de un hombre, murieron 36 personas inocentes. Por la codicia de un hombre, por la maldad de un hombre, por el pecado de un hombre, el pueblo de Israel no obtuvo la victoria. El pueblo de Israel fue derrotado, aun cuando Dios había prometido que ellos no iban a ver derrota. Y todo fue producto de el pecado. De hecho, Dios le dice a Josué, hasta que tú no saques el pecado de en medio del pueblo, yo no volveré a salir con ustedes a la batalla. Irán solos. Esto es algo que realmente me hizo meditar mucho, y es que todos sabemos lo que es el pecado, todos sabemos que trae consecuencias, pero en esta ocasión me refiero en cuanto a lo severo del castigo por el pecado. Cuando digo a lo severo del castigo por el pecado, mis hermanos, me estoy refiriendo en que en realidad es algo, el pecado es algo delante de Dios abominable. Es algo que Dios no le gusta, que le disgusta. Usted pudiera decir, hermano Lázaro, pero ¿y usted no lo sabía? Sí, sí lo sé. Ya yo lo sabía. El problema es, hay algo que usted lo experimenta cuando usted escudriña, cuando usted estudia la palabra y usted experimenta, no sé cómo explicarlo con palabras, pero es un entendimiento mayor. Es cuando Dios te eleva el entendimiento y tú dices, wow, realmente esto es algo que es sumamente grave. No es algo de que yo peco y vengo y pido perdón y me arrepiento. No, 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 no. No sé si ustedes han podido experimentar lo que les estoy queriendo transmitir, pero realmente es algo que es grave. De hecho, cuando la palabra registra ahí en los últimos versículos del capítulo de que cuando lo apedrearon y los quemaron en el valle de Acor, dice que sobre ellos hicieron un monumento de piedra y dice que hasta hoy todavía está allí. Claro, el hermano Jorge explicó lo que quiere, hace días atrás, lo que quiere decir hasta hoy. No es que usted va a ir hoy al valle de Acor y ahí está el monumento de piedra. Pero lo cierto es que ese monumento se hizo y fue con el objetivo de que todo el que pasara por allí supiera, entendiera, se acordara de lo que había pasado. El que viera aquel monumento de piedra se iba a acordar de la derrota frente a él. Se iba a acordar de que por culpa de que un hombre pecó, el pueblo de Israel había sido derrotado y habían muerto 36 personas inocentes. El que pasaba por allí podía entender cuán grave era el pecado en medio del pueblo para Dios. El que pasaba por allí podía entender todas estas cosas. Mis hermanos, espero que haya quedado bastante
claro el capítulo, que lo hayamos podido explicar bien. Traigo algunas preguntas acerca del capítulo. Vamos a hacer algunas preguntas y de esta manera poder darle conclusión a la clase y ver si pudimos eh, entender. Si antes de pasar a a las preguntas, si alguien tiene un aporte que dar, si alguien tiene algo que decir al respecto, algo que se me haya quedado, hermano Lázaro pasó por alto tal cosa. Amén, hermano. Señor les bendiga. Sí, me impresiona el versículo, empieza con la palabra pero. O sea, cuando ya existe la palabra pero es porque hay un problema, ¿verdad? Y está asociado con el versículo 26 de Jueces 6, ¿verdad? Quiero agregar que hay, está mencionado en Génesis 16, en Génesis 12:8. Dice que está ubicado en Betel, al norte de Jericó, aproximadamente 12 millas. O sea, el Señor les había permitido conquistar Jericó. Yo pienso que al ellos conquistar Ai, yo pienso que ellos tendrían la mentalidad de que era muy pequeño, porque en sí era muy pequeño, eran muy pocos. Y yo digo, wow, esto va a ser pan comido en hacerlo, pero aún así no fue, ¿verdad? Por el pecado, ¿verdad? Quería también agregar la parte de que espérame, hermano, Acán, él pecó con un mandamiento que Dios ya había dejado en el versículo, en el versículo Josué 6:18, ¿verdad? Que dijo que no fueran a tomar nada. Él desobedece el mandato y aún así el Señor le dio tiempo de arrepentirse, más él no hubo ningún tipo de arrepentimiento de parte de él, sino que él esperó que él fuera revelado por Dios para avergonzarlo, pero en sí él no tuvo ningún tipo de arrepentimiento. Eso quería agregarlo. Otro, ¿por qué no tuvo ningún tipo de arrepentimiento? Me impresiona bastante el capítulo 21, dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bonito. O sea, esa palabra muy bonito es como que está contento porque se lo robó, pienso yo, ¿no? Eso quería agregar. Otra cosa que quería agregar es, espérame, algo que me aprendí de todo este versículo que hemos estudiado, es las consecuencias del pecado, mi hermano, como usted decía, ¿verdad? Que el Señor toma el pecado muy en serio, que el pecado de una sola persona tiene consecuencias a muchos, como fue aquí todas estas personas muertas que fueron, ¿alguien me puede ayudar? ¿Cuántos fueron? ¿30 y qué? 36. 36,000, ¿verdad? No, Eh, hombre, 36. 36 personas, 36 36, perdón, 36. Este hombre, Acán, tenía un espíritu de codicia, de avaricia, y la palabra de Dios se refiere a la codicia, idolatría. O sea, para tener codicia y como, o sea, que sea como idolatría, no fue que en el momento él sintió ese sentir, sino que él ya venía con secuelas, ¿verdad? De ser así, pienso yo. No puedo estar equivocada, me corrige mi hermano, porque si nos vamos a Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación e impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, ¿verdad? Entonces yo pienso que ya él venía con esas tendencias. Cuando estamos en santidad, mi hermano, es más fácil de llevar a cabo todo tipo de inconveniencia, ¿verdad? De pasar la prueba, de pasar los momentos difíciles que tal vez el enemigo, pero fuera del Señor, fuera de la santidad y fuera de la obediencia,
obviamente que somos tendentes a, a caer, ¿verdad? En el pecado. Eh, ¿Qué más tengo que decir el Señor a causa del pecado? Sí, eso era todo, mi hermano. Solamente quería, tengo más, pero eso era todo, mi hermano. Gracias. Amén, mi hermana. Gracias, gracias por su aporte. Gloria a Dios. Así mismo es como usted estuvo mencionando. Aquí tenemos la primera pregunta. ¿Por qué Israel fue derrotado en la batalla de Ai, a pesar de que Dios les había dado la victoria en Jericó? Porque La, desobedecieron. por la desobediencia. Hubo alguien que tomó algo, pues que tomó del anatema, no debió hacerlo. Amén. Desobedecieron, había pecado en el pueblo. Porque desobedecieron el capítulo 6, donde él lo repitió, Josué 6:18, de lo que habían demandado él. En el Amén. versículo 11 dice, porque Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. También han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Había pecado en el pueblo. O sea, cuando el Señor se refiere a Israel ha pecado, si ve, o sea, ahí me puedo dar cuenta yo que el Señor no estaba diciendo fue Acán, mire, vayan allá, vaya quémelo, mátenlo, porque él fue el que pecó. Él está diciendo entre los israelitas, ¿verdad? O sea, él no especificó quién había sido por darle la oportunidad a él y el tiempo de arrepentirse, más aún así él no lo hizo, ¿verdad? Ujú. Amén. Amén. Dice, Amén. Ese, ese es un punto muy importante, ese que tocaba tanto la hermana Elie como la hermana Diana. Eh, el pecado que Israel había cometido, aunque obviamente ellos están yendo a conquistar otra ciudad. La pregunta es, ¿dónde fue que ellos se robaron ese manto babilónico y ese oro, el cual él guardó? Si nos damos cuenta, fue precisamente en medio de una victoria, Ujú. en medio de una victoria, el pueblo conquista Jericó y Acán, el cual, como decía la hermana, su corazón estaba lleno de avaricia. Ajá. En su corazón no siquiera había intención de arrepentimiento. Eh, y él, y junto con su familia, no sé si eso está dentro de la pregunta, no sé si me estoy adelantando, junto con su familia, toman la decisión de ocultar lo que se habían robado. Era que no tenían la intención de no reconocer. Él no tenía la intención de reconocer, no tenía la intención de confesar, ni él, y mucho menos su familia. Si no son descubiertos, como decía el hermano en la explicación, por eso no sé si me estoy adelantando a las preguntas, no sé si estoy adelantándome a la respuesta, pero eh, ese punto quería resaltar de Entonces, que hermano, entonces lo mataron a él y a toda la familia. Ajá. Y yes. sí, porque la familia fue Animales y todo. Sí, sí, yo pensaba porque que era él y sus animales, no la no, familia. sí, la familia también, Amén. porque ajá, Una pregunta, buenos días. Eh, ¿por qué el castigo fue tan fuerte? Que desobedeció. Por ellos conocer la palabra, o sea, ¿por qué fue tan fuerte el castigo? el castigo es tan fuerte porque cuando el Señor hace ellos llaman a todo el pueblo, ¿verdad? Cuando este joven líder empieza a gritar delante de Dios, él empieza a llamar a todos. ¿Y sabe lo que esperó Acán? Esperó que llegara hasta él. Ujú. Sabiendo él y sabiendo la familia que habían pecado, ¿sabe lo que hizo Jehová? Jehová empezó el juicio por la casa. Sí. Empezó el juicio
por la tribu de Judá, donde estaban los sacerdotes, para que no hubiera acepción de personas, perdón. Para que no hubiera acepción de personas, Dios empieza a juzgar y llama de primero a la tribu de Judá, y como decía el hermano Lázaro, esto se tomó un proceso, eso no fue algo como que, llamaron y ya y pasó. No, ustedes conocen la cantidad de personas que eran por tribu. Nosotros lo vinimos leyendo. Una sola tribu tenía más de 600,000 personas, 77,000 personas. Y cuando usted agarre y analiza, por tribus empezaron a llamarse. Llama la tribu de Judá hasta llegar a la tribu de donde pertenecía Can. ¿Y sabe qué sucedió? Todo el tiempo estuvo callado. Nunca habló, nunca confesó, ni la familia tampoco. Debió de salir uno de ellos, por lo menos, y decir, mira, nosotros confesamos nuestro pecado. Y no fue así. Cuando llegan hasta donde él, dice la escritura que Josué tuvo que agarrarlo, sentarlo aparte, porque ya no faltaba nadie. Y él le dice, hijo mío, lo llama, porque que si no fue nadie de los que están ahí entonces, ese fue el pecado más grande, que ellos encubrieron su pecado, aun cuando Jehová había dicho. Lo había revelado, lo había dicho. Que ellos se mantuvieron todavía ahí. Aparte de la desobediencia, recordemos todo el discurso que Moisés antes de morir habló con ellos, que debían obedecer a todo el mandato de Dios. Y lo primero que el Señor dijo, que no tomaran nada de ahí, solamente lo que el Señor mandó a tomar. Entonces básicamente él fue desobediente. Y aparte que hurtó, engañó, y por tomar eso, murieron en la batalla de Ai una cantidad de personas que no debieron haber muerto, porque por su desobediencia, y también eso le muestra al pueblo también que debe de haber unidad, que una falta de uno la pagan, la sufre el pueblo. Así mismo en Cristo Jesús, en nosotros como hermanos, que muchas veces decimos, bueno, el hermano está en falta, el hermano está pecando, pero Dios lo va a llamar al juicio. Pero cuando hay pecado dentro de la iglesia se refleja. ¿Por qué? Porque la manifestación del Espíritu Santo baja, la presencia del Espíritu Santo baja, dejan de haber sanidades, las manifestaciones de los dones espirituales. ¿Por qué? Porque hay pecado dentro de las congregaciones. Entonces eso mismo pasa para que nos preocupemos por el estado espiritual de cada hermano y ayudarlo a levantarse. Entonces eso fue lo que pasó con Acán, él fue desobediente. Quiero destacar Castigado, ahí. o sea, que fue castigado, desobediente y castigado tan fuerte por conocer de la ley sobre el pecado. Sí, es que ayer vimos también el versículo 6:18, dice, pero vosotros guardaos de anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. O sea, el Señor ya había advertido de otra manera. Amén. También dice el versículo que dice, la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel y se hizo todo esto para buscar a la persona que había hecho, pero nosotros sabemos de que Dios sabía quién había sido, solo que Jehová, no dijo, fue tal persona, por la misma razón de que estaba dándole la oportunidad de que esa persona dijera, yo fui. Pero Jehová sabía desde el inicio quién había sido y qué había hecho. Amén. Eso es tan fuerte que desde que el pueblo perdió contra Ai, ya él supo cuál fue la causa, y él no vino contrito, arrepentido ante Josué. Si el Señor no llama a consenso al pueblo y el Señor declara, él estaba dispuesto a quedarse callado, porque el Señor conoce el corazón, y él estaba diciendo, el Señor no manda juicio y no manda y habla con Josué y no lo declara, él nunca lo iba a confesar, nunca. No, antes se sentía orgulloso y muy bueno, 200 ciclos de plata. Amén, mis hermanos, amén. Después quiso justificar su pecado. Aquí vemos la El hermano, importancia El hermano Vinicio quería quería decir algo. también hablar. No, ya, gracias, muchas gracias. Ya no voy a hablar.
Hermano Vinicio, de su aporte, no importa. No, Siempre. es que ya ustedes absorbieron todo lo que yo iba a decir. Dígalo, queremos escucharlo. Pues viene Queremos adelante. escucharlo. Que hable la manadorca entonces. No, todo está bien, hermana, todo está bien. Toda la explicación de verdad que así mismo es. No, eh, o sea, es bueno señalar, ya la hermana Diana lo dijo, ¿no? De que Dios lo advirtió, ¿me entiendes? En el capítulo 6, el versículo 18 y 19, el Señor los alertó de que no podían tocar nada, ¿me entiendes? Ellos sabían que no podían tocar nada en esa ciudad, ¿ves? O sea, de quedarse para ellos, dice, más toda plata y oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Es decir, que nada era para que las personas lo cogieran para ellos, ¿me entiendes? Y sin embargo, ellos lo hicieron. Y como todos han dicho, él no se arrepintió en ningún momento, incluso ni cuando lo descubrieron. Él dijo, no, pero yo me arrepiento, le pido perdón al Señor. No, 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 no. Él aceptó, o sea, él reconoció que había pecado, pero hasta ahí. ¿Ves? O sea, ningún versículo dice de que él manifestó de que se había arrepentido de lo que había hecho. La codicia era tan grande que no reconocía el pecado que él había cometido. No, y que no estamos hablando de un solo pecado. Dice ahí en ese mismo versículo que yo le estaba leyendo, que dice, el 11 dice, Israel ha pecado. Primeramente, quebrantó el pacto, tomó del anatema, hurtó, mintió y escondió, ocultó su pecado. Santo. En el versículo 11 te menciona, el Señor te menciona todo lo que Acán hizo. Entonces, aquí vemos algo cuando estamos hablando del pecado de Acán. El Señor, el pueblo de Israel conocía las consecuencias de cuando ellos se apartaban de Jehová. Porque a pesar de que se pasaron 40 años y a pesar de que esta era la nueva generación, Moisés se pasó 2 años en el valle de Sitín enseñándoles nuevamente la ley a toda esta generación, donde el Señor les dijo que si les dio todo lo que venía consigo con la obediencia y todo lo que venía consigo con la desobediencia. Y Acán en ningún momento le importó lo que pudiera sucederle al pueblo de Israel de ahí en adelante, sabiendo él que él había pecado. Sabiendo él desde el momento en punto que él había pecado, iba a haber una consecuencia para el pueblo de Israel. Porque Jehová había sido siempre enfático y siempre había hablado eso. Si hay pecado en el pueblo, y ya el pueblo lo había experimentado en otras ocasiones, que cuando el pueblo pecaba, Jehová se apartaba de ellos. Ellos quedaban solos. Entonces acá a Acán nada de eso le importó a Acán. Acán lo único que le interesó fue, esto me gustó, yo lo codicié y yo lo quiero para mí. Y a pesar de que el Señor, como bien estábamos hablando, a pesar de que el Señor le dio miles de oportunidades, tuvo tiempo, desde el momento en punto de que él cogió el manto babilónico y él cogió todo esto, él tuvo todo el tiempo del mundo para arrepentirse y acercarse al líder y no esperar a que sucedieran estas cosas. Después el Señor, él sabe, porque ¿quién no sabe cuando el Señor dice, santifíquense en que yo voy, que mañana el Señor va a declarar lo que sucedió acá? Oiga, para Jehová no hay nada oculto. El Señor le dio, porque tenemos un Dios de oportunidades, un Dios misericordioso. El Señor le dio oportunidad a Acán para que Acán se arrepintiera. Acán fuera y se presentara delante, aunque si no quisiera hacerlo delante de Josué, fuera delante del Señor y dijera, yo pequé, perdóname, pero no lo hizo. Entonces eso trajo como consecuencia, y sabemos que desde el Edén, la consecuencia del pecado trae muerte espiritual y es muerte física. Y fue lo que sucedió con Acán y toda su familia. Hermano Lázaro. Bueno, hermano Lázaro, siga, porque si no, Venga, hay fuego. Gloria a Dios. No, eso es bueno, eso es bueno. Yo solo estoy escuchando y gracias, mis hermanos, por sus aportes. Todos muy acertados. Realmente es así como ustedes han dicho. Israel fue derrotado, es la respuesta que yo le traigo aquí. Israel fue derrotado porque Acán había tomado
objetos del anatema, botín que debía ser destruido o consagrado a Dios. Fíjense que aquí se lo puse entre paréntesis porque ese es el significado de Erem, que no se le olvide esa palabra. Erem es un botín que debía ser destruido o consagrado a Dios. Luego después en otros capítulos, el que le toca a la hermana Iliel, la hermana Iliel le va a decir a ustedes por qué fue que Jericó, esa ciudad, había que destruirla completa y que todo debía ser consagrado a Dios. Eso viene a raíz de algo que Dios le había instruido, pero eso se lo va a decir el hermano Iliel. Seguimos. Lo que hizo que Dios se apartara de Israel en la batalla contra Ai. Ahora, en Josué 7:1 se menciona que los hijos de Israel cometieron prevaricación en cuanto al anatema. Prevaricar, mis hermanos, es torcerse o apartarse de la verdad. Como consecuencia, cuando Israel atacó a Ai, con unos pocos hombres fueron derrotados y humillados, lo que llevó a Josué y a los ancianos a lamentarse ante Dios. O sea, en otras palabras, lo mismo que todos ustedes dijeron. Gloria a Dios. No, se extrañaban esas fanfarrias. ¿Cuál fue la Usted sabe que respuesta? iba buscando a la niña. Sí, yo sé. ¿Cuál fue la respuesta de Dios cuando Josué oró y se postró ante él tras la derrota? Le dijo, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Amén. Una pregunta con otra pregunta. Ajá. Amén, amén. Dios le dijo a Josué que se levantara y le reveló la razón de la derrota. Sí, O sea, después de lo que dijo el hermano Benicio, entonces Dios le dice, Israel ha pecado. la desobediencia. Dios explicó a sí mismo. Dios Sí. explicó que debido a que Acán había tomado cosas prohibidas, él no estaría más con Israel hasta que el pecado fuera eliminado. Esto muestra que Dios exigía obediencia y santidad de su pueblo antes de concederles la victoria. Muy importante ese punto, hermano Lázaro, porque hay personas, por ejemplo, que interpretan cuál fue la respuesta, por ejemplo, que Dios le da ahí a Josué. Nosotros podemos mirar que Dios le pregunta a él. Él está clamándole a Dios, Señor, ¿qué pasó? ¿Cómo va a ser que nosotros ahora caímos ante un pueblo como Ai, que no era grande, no era numeroso? ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Qué van a decir las demás naciones? Van a decir, oh, ya, ellos, si Ai lo destruyó, entonces ya los demás, ¡pum!, se acabó. O sea, ya no había más chance. Ahora, miramos, algunos interpretan de que Josué no consultó a Dios para ir a la guerra. Y como que esto era un pecado o una falta de parte de Josué. Si analizamos la escritura, nos damos cuenta de que él no comete falta por no ir a consultar si iba o no a destruir. ¿Por qué razón? Porque lo que Jehová le reclama no es, tú no me consultaste para ir. Recuerden que antes de Jehová le dijo, yo te lo entrego todo. Y de la manera como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. Y nosotros miramos a aquel hombre que se apareció, ¿verdad? Y dijo que él había llegado como el ejército, como príncipe del ejército. O sea, él tenía una ayuda divina en todo. Porque el ángel, ¿verdad? Que no era un ángel, todos conocemos claramente que ese era nuestro Señor y Salvador Jesús, que estaba en medio de ellos ahí, que había llegado como príncipe. Sucede que de la manera en la que Jehová le habla, le dice, no, aguanta. ¿Cómo le dice? Levántate. Levántate, ¿por qué te postras delante de mí? ¿Por qué te postras delante de mí? O sea, yo no tengo la culpa de que ustedes hayan caído donde cayeron.
El problema está en medio de ustedes, dando a entender, mi amado, que si no hubiese visto pecado, 2 personas hubieran ido y hubieran destruido a Ai. Ajá. Mi hermano, Increíble. o sea que Josué no tenía ni idea de qué era lo que estaba pasando. No, no tenía ni idea. Sí, exacto. No tenía ni idea, porque él cuando manda, él manda a esos hombres a destruir y a conquistar a Ai, ¿verdad? Primero mandó unos espías, los espías le dicen más o menos quiénes eran las personas que habían ahí, dice, ok, vamos a mandar tanto, ok. Ellos no necesitaban, ellos sabían que su victoria era segura. Está confiando en Jehová. Estaban confiando en Jehová realmente. Lo Y menos que ellos se imaginaban era que iba a haber pecado en el pueblo. y mucho menos que iban a perder contra ese pueblo. Dígame Tan usted. pequeño, tan pequeño. Tan pequeño. Ellos acaban de destruir a Jericó, mi amado, donde estaban realmente la gente de guerra. Ellos estaban Amén. confiados de que Dios estaba con ellos. Sí, sí, amén. Siga, ministro. Sí, Tremendo. amén. Así mismo es, mis hermanos, como el hermano Jorge estuvo explicándole ahí, así mismo es. Realmente es una pregunta que él le hace y él le dice, ¿por qué te postras así delante de mí? Y es en la manera en que él lo hizo. Él rasgó vestidos, él le echó ceniza sobre su Ceniza. cabeza y se postró y estuvo ahí lamentándose porque realmente él no concebía, era como que no cabía en su cabeza qué era lo que había pasado. Y Quiero. Oh, sí, siervo, diga. siga, después que No, tú no, no. termines. Dígame. No, quería agregar ahí esto, que en el versículo 18 del capítulo 6, cuando Dios lo advierte, ¿no? Y le dice, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Cuando buscamos el significado de la palabra turbéis en la Biblia, bíblicamente quiere decir alterar, perturbar o impedir el desarrollo normal de las cosas. Es decir, que ya a raíz de ese pecado ya el pueblo fue a la guerra perturbado, hermano. Ajá. ¿Ves? O sea, Exacto. que eso también impidió de que ellos, o sea, a raíz del pecado, ellos han perturbado la guerra y pierden la guerra también, o sea, por la causa del pecado. Exacto. Ya, Eso, eso era lo que quería argumentar ahí. ellos iban, así mismo es, mi hermano Benicio, ellos iban perturbados a la guerra, no físicamente, pero sí espiritualmente. Porque físicamente Amén. recordemos que ellos sí iban con todo el deseo de acabar con él. Ellos venían de derrotar a Jericó, ¿recuerdan? Amén. Pero sí espiritualmente ya Dios no estaba con ellos, había pecado en el pueblo y realmente, mis hermanos, la desobediencia trae consecuencias. El pecado trae consecuencias y las consecuencias del pecado son graves. Ahorita, no sé qué, hubo un hermano que preguntó, el hermano Jorge le respondió y fue acerca de que por qué el castigo es tan severo. Mis hermanos, la Biblia declara de que la paga del pecado es muerte, o sea, no hay otro, no hay otra paga, es esa, es la muerte, esa es la paga. Y independientemente de eso, ellos habían sido advertidos, habían instrucciones, no se debe tocar el anatema, no deben coger nada, todo hay que destruirlo, o sea, hubo desobediencia. No, y recordando ahí que la ley decía ojo por ojo, diente por diente. Ajá. Dice, mis hermanos, aquí creo que aquí hay dos preguntas en una. ¿Cómo se identificó a Acán como el culpable? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo se identificó a Acán como el culpable? Dios fue desglosando primeramente por tribu, después por casa, por familia, hasta llegar a Acán. Fue Dios el que reveló. Amén, Yo así creo, es. amén, yo creo que se reveló el silencio, el apartarse y el remordimiento de rostro.
Porque él cuando llegó a la familia, él pues en silencio lo decía todo. No, es que ya no había forma de decir que no era él, porque Dios fue depurando. La tribu fue por tribu, tomó la tribu de Judá, después selecciona por familia, y después cuando va por hombre, y cuando ya al final el último que quedó fue él. Y Hermana, no lo estaba diciendo el hombre. El hombre no era el que estaba diciendo, fue Acán el que pecó, no, lo estaba revelando el mismo Dios. ajá. Ya no tenía Exacto. forma de ocultarse, no había forma de decir, no, yo no fui. Él Hermana, como líder, en el 22 de dice, la familia, en el él 22, como líder de la familia, entonces automáticamente el quedarse callado, fue la última familia, y quedarse callado y o sea que el remordimiento se refleja en los rostros. Pienso yo que por eso, en el versículo 22 dice, he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ellos. Ujú. Él Quiero, estaba escondido. quiero decirle algo, y si pueden ir al versículo 14 para que ustedes vean que no fue que ellos echaron suerte o que no, era Jehová el que estaba revelando. Amén. Amén. Dice, os acercaréis pues mañana por vuestra tribu, y la tribu que Jehová tomare, escuchen, la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. O sea, era Jehová todo el tiempo diciendo quién era. Y todo Amén. esto, como le decía a mis hermanos, y hemos dicho anteriormente, fue un proceso. Esto fue algo que fue poco a poco, fue progresivo, dándole el tiempo o la oportunidad de que él se arrepintiera, y en realidad en él nunca hubo un arrepentimiento. Ya cuando él se vio acorralado, que ya dijeron, eres tú, y Josué le dijo, hijo mío, declárame, ya dime, da gloria a Dios y declárame tu pecado. Jehová dijo que fuiste tú, ¿qué vas a hacer? Ay, amén, aleluya. Entonces ya. Y la otra pregunta que está aquí mismo dice, ¿qué significa la expresión de Josué en el versículo 19? Da gloria a Jehová, Dios de Israel, y dale alabanza. Que no le estaba encubriendo el pecado a él. Declarara su pecado Ujú, ante Dios. ujú. Amén. Así mismo es, mis hermanos. No es algo que sea textual, como dar gloria a Dios, como lo hacemos nosotros. Es lo que se le estaba diciendo realmente era confiesa tu pecado delante del Señor. Dice que da gloria a Dios, a Jehová, Dios de Israel, y dale alabanza, lo cual en este contexto significa confesar la verdad de su pecado ante Dios. Dar gloria a Dios implica reconocer su justicia y santidad, admitiendo el pecado cometido. No se trata de un acto de adoración, sino de una afirmación de la verdad que glorifica a Dios. Amén. Esto es lo que quiere decir en este contexto. ¿Qué consecuencias sufrió Acán por su pecado? Bueno, ¿qué consecuencias sufrió Acán por su pecado? Muerte. Fuerte. Ujú. O se quedaron callados y yo dije, ay, no se lo saben. Acán junto a su familia, mis hermanos, y sus bienes, fue Ay, llevado al valle de Acor, donde fueron apedreados y quemados. Este juicio muestra la seriedad con la que Dios trataba el pecado dentro de Israel, especialmente porque el pueblo estaba en un momento crítico de su historia, estableciendo las bases de su relación con Dios en la tierra prometida. Ahora, ¿qué enseñanza podemos extraer de este castigo? que no debemos encubrir a las personas cuando cometan pecado, apoyarlo, porque se refleja que la familia también cometió un error en taparle el pecado que cometió, porque ellos fueron cómplices, en pocas palabras, fueron cómplices, quedándose callados. Amén. Entonces ahí una enseñanza que no debemos ser cómplices de cosas malas.
Mi hermano, algo importante recalcar es la importancia de no encubrir nuestro pecado, porque, mira, hermano, yo a veces en lo personal, yo digo, Señor, por los pecados que tú conoces, por los pecados que tú ya sabes, pero veo que aquí hay una gran importancia en confesar su pecado de boca, ¿verdad? Es algo muy importante en esta enseñanza, mi hermano. Sí, es muy importante el punto que toca la hermana Diana, haciendo énfasis a lo que ya les había dicho de que el dar gloria a Dios es confesar el pecado. Mi hermano, cuando existe una confesión de parte de nosotros, eso glorifica a Dios. Cuando usted hay una confesión de parte nuestra, no es como decía la hermana Diana, Señor, tú sabes, Él quiere oírlo de nuestra boca. Aleluya. Que usted lo confiese, que usted lo diga. Yo reconozco, Jehová, que he pecado contra ti, que hice tal y tal y tal y más cual cosa. Yo reconozco que pequé y vengo arrepentido buscando tu perdón, tu misericordia. Sí. Eso es una manera de alabar, de adorar el nombre de Dios también. Ahora, la respuesta que yo les traje acá, una enseñanza clave es que el pecado no solo afecta a la persona que lo comete, sino también a la comunidad. Amén. La desobediencia de un solo hombre llevó a la derrota de toda una nación y a la pérdida de muchas vidas. Y amén, hermano. Así como explicó nuestra hermana María Cristina ahora rato, que así mismo nosotros vemos puede ser en una congregación, ¿no? Si hay pecado en la congregación, créalo, mi hermano, que el Señor trae juicio y hay, ¿cómo le quiero decir? No se ve el mover del Espíritu Santo. Lleva a pecar el uno tras con otro, porque el uno sabe que el otro está en pecado y llega, en vez de orar, lleva a murmurar y a hablar del pecado del otro. En fin, eso se vuelve una corriente ahí que en realidad lo que hace es que la iglesia, en vez de crecer, mengue. Sí. Así es, mi hermano, así es como mismo usted ha dicho. Incluso eso se ve de manifiesto hasta en nuestra familia. Si nosotros como cabeza de hogar cometemos pecado, nuestra familia va a sufrir consecuencias. Nuestra familia sufre consecuencias, aunque mi esposa no haya pecado, aunque ella esté bien, pero Imagínate, si a usted le pero va ella, mal, pero ella está sí, ligada a mi suerte, claro. si a usted le va mal, la familia va a pagar la consecuencia. Exacto. Entonces es algo que realmente es de tener en cuenta. eh, Todos los aportes han sido muy certeros, muy acertados. Gracias, mis hermanos. Mi Es que hermano, otra cosa donde hay pecado, Dios no está. y Así otra cosa, es. mi hermano, que porque si encubrimos el pecado, lo encubrimos, va a haber un momento en que el Señor hace que salga a la luz. O sí, eso mismo. Lo mismo que ocurrió aquí, ocurre con nosotros. Amén, aleluya. El Señor da oportunidades, porque nunca el deseo del Señor va a ser avergonzarte delante de las personas. Amén, amén. Ese nunca va a ser el deseo de nuestro Señor. Ujú. Al contrario, el Señor de una u de otra manera, Él va a buscar de que tú te arrepientas, de que tú reconozcas por una palabra que predica el pastor, por una palabra que te da un amigo, por una prédica que usted ve, por algo que usted escuche. Siempre Dios te va a estar llamando, te va a estar eh, eh, hablando para que tú puedas reconocer y no encubrir. Corazón contrito y humillado, él no desprecia, hermano. Exacto. La hermana María Barrera tiene la mano levantada. Sí. Sí, tienen que decirme porque yo tengo la pantalla compartida y yo no veo quiénes son. Y entonces puedo pasar por Amén. alto. Hermana María, por favor, discúlpeme. Sí, buenos días, Dios le bendiga. Déjame ver, son las... Sí. Buenos días por allá, buenas noches por acá. Sí, Amén. bueno, no importa, estamos bien, gracias a Dios. Eso es importante que estamos en algo muy importante que es estudiar la palabra y estamos haciendo lo que Dios quiere. Amén. Nosotros somos los estudiantes, ustedes los maestros.
Gloria a Dios. Gracias a Dios. Sí, y que eso es verdad lo que estaban hablando acerca del pecado, que siempre anteriormente nos daban las lecciones de que Dios decía que nadie iba a pagar por el pecado del otro, pero siempre hay un pero. Si usted se da cuenta de que alguien está en pecado de su familia, o sea, tiene que llamarlo a la atención para que eso se detenga ahí, porque ahí si yo tapo el pecado de una familia mía, yo estoy también siendo, ¿cómo se le dice a eso? Como aprobando lo que esa persona hace. Encubriendo ese pecado. Encubriendo, sí, hay que tener mucho en cuenta eso. Sí, en ese sentido, mi hermana, gracias por traer ese aporte. Yo pienso así, maestro, no sé, Sí. pastor. No, está bien, solo decirle de que en ese sentido sería bueno ir por lo que dice y establece la Biblia. No. O sea, la Biblia lo que establece es si alguien anda en pecado y usted lo sabe dentro de su casa, usted lo llama a solas y conversa con él y le hace saber para que él ver si él se arrepiente, o sea, lo volviste a ganar para Cristo y gloria a Dios. Si él no hace caso y sigue en lo mismo, entonces la Biblia establece que tú debes de llamarlo en presencia de 2 o 3 para que sirva como testimonio. Y dice la palabra que si aún así él sigue pecando, entonces que usted puede hacerlo delante de la congregación. Y dice que si aún así siguen los mismos, dice que ya lo tenga por perdido. Pero siempre hacerlo Pero una pregunta, yo quería preguntar, pero esa persona no es cristiana. Es predicarle el evangelio para que se esa arrepienta. persona no es cristiana, lo que hay que predicarle. Oh, ok. Sí, lo que hay que predicarle es mostrarle a Cristo para que él se arrepienta de sus pecados. Porque recuerde Amén, que gracias. si él no es de Cristo, es una persona que es un practicante del pecado. Entonces, Y él o ella, él o diría ella, yo. claro, sí, sí. Entonces, Bueno. ¿cómo usted le va a exigir a alguien no peque cuando no tiene temor de Dios? Es algo que está ahí, lo que hay que predicarle. Gloria a Dios. Vamos a la última pregunta, mi hermano. ¿Qué ocurrió después de que el pecado de Acán fuera eliminado? Ay. Se restauró la relación de Dios con el pueblo. Dios le dio la victoria sobre ahí. Sierva, no te más adelante. Nadie sabe. ¿Qué ocurrió después? Fíjense, si se dan cuenta, miren esta respuesta. Después de la ejecución de Acán y su familia, la ira de Dios se apartó de Israel. Esto, Josué 7:26. Dice, y esto permitió que Israel volviera a la batalla. En el siguiente capítulo, vamos a ver qué pasó en esa batalla. Le puse unos punticos suspensivos porque ya no me pertenece esa parte. Pero sí podemos entender que después de la ejecución de Acán y su familia, lo más importante fue que ellos pudieron recuperar la presencia, la protección divina. Se restauró la relación. Restauraron la relación